Sí, Ajá. efectivamente. Hace 4 años atrás Ujú. también tuve la necesidad y la idea y las ganas, sobre todo, de poder, bueno, postularme al cargo. Bueno, no fue en esa ocasión. Luego fue un proceso interesante porque después habían aprobado en la Cámara de Diputados la ley de paridad de género, entonces era una oportunidad nuevamente para participar del cupo femenino, vamos a decir así. Bien. Insistente, entonces, Silvana Cantero. ¿Por qué quiere ser Sí, lo que defensora? pasa es que Sí. mi trayectoria, a ver, yo, como dice mi currículum, Ujú. yo soy personal del Estado, ¿no? Ujú. La verdad que siempre, desde mi formación de abogada, siempre caminé por los derechos humanos. Por ahí, no sé si está público el correo en la Cámara de Diputados, si está el público el currículum, digo. Siempre mi trayectoria y mi formación académica tiene que ver con los derechos humanos. Y en los trabajos que me desempeñé dentro del Estado también tuvo que ver siempre con los derechos humanos. Los juicios de lesa humanidad, a cargo cuando se inició allá por el 2008 la Subsecretaría de Derechos Humanos, estuve como coordinadora allí en la cuestión en el área de protección de derechos, en la dirección de la mujer, organizamos la línea 137, estuvo de coordinadora en el equipo de asistencia a víctimas de trata de personas. Después también representándole al propio Poder Ejecutivo, comencé la conformación del Comité para la Prevención de la Tortura. O sea, tengo como un desarrollo, y a la par de eso fui haciendo formación académica, ¿no? Y en vista del contexto sociopolítico y en vista del retroceso de derechos que se vivencia en términos internacionales y en términos nacionales también, bueno, es mucha más fuerte el deseo de estar en un lugar que pueda enlazar de alguna manera, si se quiere, y articular y hacer redes con otras instituciones en defensa y en protección de los derechos en general, ¿no? Sobre todo, o efectivamente, en el concepto de derechos humanos que engloba tal vez el mejor concepto de una vida digna de las personas. Y hasta el momento que ha visto usted con respecto al funcionamiento, no tanto con Corregido, con Bolog, de la Defensoría. Mira, yo a mi juicio y estando en un organismo semejante al de la Defensoría, yo hace 4 años estoy desempeñando dentro del Comité de Prevención por la Tortura, que es un organismo al cual se accede mediante un concurso público de antecedentes y oposición. Lo que uno puede aprender, lo que uno puede adquirir como práctica es el diálogo que el lugar te impone y te facilita con las instancias del Estado. Tanto la Defensoría del Pueblo como es su símil el Comité de Prevención para la Tortura, las observaciones que puede hacer y la producción de información, sobre todo, que puede hacer, le da la herramienta de hacer las recomendaciones hacia el Estado. Ese formato, ese instrumento que es una recomendación y no es una orden, como podría ser la de un juez o una jueza, como puede ser la del Poder Judicial, digamos, abre la posibilidad de la herramienta del diálogo, ¿no? Y el diálogo cooperativo. Eh, y teniendo una competencia tan amplia como la Defensoría del Pueblo, la verdad que una defensoría tan pequeña como es la nuestra termina siendo no sé si no eficaz, vamos a decirlo así, ¿no? Pero creo que necesita una estructura mucho más grande para tener una posibilidad de poder brindar mayor protección, mayor diálogo, tener una mayor producción de defensa y de información, sobre todo. Hay un plano, hay un plano en estos organismos que tienen que ver con la producción de información, que tampoco lo hemos aprendido, lo he aprendido en el transcurso de, de, de estos años en el Comité de Prevención por la Tortura. Hoy yo digo una cuestión esta, ¿no? Para la defensa de los derechos ya no es suficiente la militancia en los derechos humanos o la militancia en los derechos en general, ¿no? No es la militancia de la protesta no es suficiente, digo, ¿no? Hoy a esa defensa hay que sumarle formación y hay que sumarle información, hay que sumarle técnica, hay que sumarle eh, preparación, digamos así, técnica, metodológica y científica, porque es necesario
una mirada mucho más precisa y sobre todo, ¿sabes qué? En la producción de información, saber el estado de la situación. Si estamos hablando de, por ponerte un ejemplo, a ver, si estamos hablando de el costo energético alto y cómo impacta en la sociedad. Entonces, bueno, no basta con decir, mirar una boleta y no basta con decir la diferencia de costo que pueda tener 6 meses atrás y en la actualidad, sino el uso, la cantidad de gente al que llega esta energía y cómo la puede utilizar, qué consecuencias tiene el costo. Bueno, me pongo a pensar, digamos, y hay como un campo muy grande de información, pero un poco para ser sintética, digo, un lugar un lugar de defensa de los derechos no es suficiente el reclamo. Digo, el reclamo acompaña y previo a esto es la producción de información. Y la producción de información y el reclamo va junto con un diálogo cooperativo con las instancias necesarias, ¿no? ¿Y cree usted que estamos hablando con Silvina Cantero, que es Silvana Cantero, que es una de las postulantes para la Defensoría del Pueblo? ¿Cree usted que la población tiene credibilidad, hay credibilidad, ¿no?, por parte de la gente en este organismo o en un defensor del pueblo? Yo creo que estamos todos en general, porque me incluyo, y de allí un poco las ganas también, estamos con las expectativas bajas, digamos así, del funcionamiento y las respuestas institucionales. Mira, mi visión o la mirada que tengo a nivel internacional, y es un poco volcando a nuestras prácticas más locales en Argentina y Chaco, se asiste hace un tiempo atrás a un descreimiento de ciertas instituciones. Sin ser pesimista, estamos transitando por un proceso de cuestionamiento hacia las democracias, por ejemplo, que tal vez es la madre de todas las instituciones, en términos de que la democracia no puede dar respuesta o no supo dar respuesta a las necesidades básicas de gran parte de la población. Entonces, a partir de allí, y sin entrar, digamos, a cuestionar cómo se origina este discurso de crisis de la democracia, que podríamos tener todo un programa de radio aparte, creo que eso, a nivel internacional hay y a nivel local, siempre vuelvo, ¿no?, la mirada más localista, hay un descreimiento sobre el funcionamiento de algunas instituciones. Tal vez las instituciones por momento ineficaces, tal vez por escasez de recursos, tal vez por no tener una estrategia para dar a conocer sus resultados o sus prácticas. Hay instituciones más históricas como pueden ser, a ver, yo siempre digo, el funcionamiento de un Ministerio de Educación, de un Ministerio de Seguridad o un Ministerio de Salud y todos los organismos que tienen que ver con esto son estructurantes y son históricos. Pero si tenemos que medir el funcionamiento de una Secretaría de Derechos Humanos, de un área de género, de una Defensoría del Pueblo, son organismos relativamente más nuevos en el tiempo y que al tener escasez de estructura, por ejemplo, se hace mucho más difícil tener ese poder estructural, diría la ciencia política, de poder tener alcance a la gran mayoría o gran parte de la población. Eso es un poco. Después uno puede ir leyendo las eficacias o ineficacias, depende las autoridades que le ha tocado y las estrategias que se dieron para trabajar y para comunicar, ¿no? También hay una cuestión que uno entiende, ¿no? Por los comentarios que uno recibe, por parte de oyentes cada vez que hablamos, o los mensajes que dejan en las redes sociales cada vez que hay alguna conversación con el defensor del pueblo. Hay un acuerdo político de quien ocupe el lugar de defensor del pueblo es del partido gobernante y el adjunta es de la oposición. ¿Eso va a suceder? A ver, yo te diría que entiendo que eso va a ser así. Es una práctica
dentro de la Cámara de Diputados, que son esos acuerdos políticos, digamos. Si vos me preguntás qué pienso yo, y yo creo que debería ser un poco más abierta y más democrática la elección, porque de alguna manera, siendo un defensor representante del oficialismo y un representante de la oposición, yo diría que en la práctica eso limita ciertas capacidades. Y resta credibilidad capacidades, también, ¿no? eso limita la aptitud que va a tener ese defensor para accionar en temas o en cuestiones o en situaciones que pueden ser críticas para aquel funcionario o aquel partido o sector partidario que le toque ejercer el pueblo, el gobierno, ¿no? Bien. Silvana Cantero es muy amable. Muchísimas gracias y será hasta No, pronto. por favor, muchísimas gracias por llamar a ustedes, ¿eh?